hasta 10 horas. Una cantidad de colonias en la capital y en diferentes puntos del país. Asimismo, ocurre prácticamente a diario cuando, según la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, hay diferentes trabajos de mantenimiento en las diferentes líneas de transmisión. Sin embargo, en muchas ocasiones está planificado, como en este caso, en otras no se anuncia y las personas quedan a la deriva sin conocer a qué horas regresa el fluido eléctrico cuando es tan necesario para el avance de la economía y para todos aquellos que mantienen mediante la vía de la energía eléctrica su negocio. Por eso es que hoy hemos también invitado a Kevin Rodríguez, que es experto en el tema de energía y que muy amablemente nos acompaña para que analicemos qué es lo que está pasando. Le digo, yo soy víctima de eso. En mi casa todas las semanas se va la energía, sin excepción, sin aviso previo también, con excepción de la de ayer, que ayer sí, ahí tuvimos un aviso de que se iba de cierta hora a cierta hora y luego regresaba y después otra hora también se volvía a ir. La situación es que aquí, los domingos que uno utiliza a veces para descansar, no puede descansar uno porque no tiene ni energía eléctrica. ¿Qué es lo que está pasando, Kevin? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por el espacio, Claudia. Un honor para mí estar con ustedes. Un saludo también a todo el pueblo hondureño. Bueno, hay que decirlo, la situación deja pérdidas económicas muy severas al país. Estamos hablando de que nosotros hemos estimado que se pierden aproximadamente 21 millones de lempiras diariamente por esta situación de las pérdidas. Justamente así me lo decía un representante de los defensores de los consumidores que ven estos precios de canasta básica. Me decía que en la capital, en varios lugares, restaurantes tuvieron pérdidas fuertes porque estuvieron sin energía eléctrica, no pudieron tener las ventas. Usted lo ha dicho correctamente, los domingos que es para descansar, el domingo que es cuando se da el turismo, se ve muy afectado porque no tenemos el fluido eléctrico. Y también hay que decirlo, Claudia, felicitarla que lo está tocando este tema con tanta anticipación porque preocupa cómo va a estar el próximo verano, porque imagínense que estamos en noviembre, ya estamos en el invierno. Ya en estas fechas las temperaturas son mucho más bajas, Sí. hay mucha más lluvia, hay viento. A pesar de ello, la situación de las interrupciones se mantiene, como usted lo vivió lamentablemente, pero el próximo verano nos preocupa cómo va a estar marzo, abril, mayo y junio, porque cuando analizamos, por ejemplo, el nivel del embalse del Cajón está el nivel más bajo de los últimos 3 años. Estamos hablando de que en este momento el nivel del embalse está en 274 metros sobre el nivel del mar. Cuando vemos en cuánto se situaba para 2022, 2023, incluso el 2020, estuvo en un nivel mucho más elevado. Entonces, cuando hacemos ese comparativo entre el aumento de la demanda, el aumento del consumo, y vemos que el Cajón no tiene tanta agua como el año pasado o años anteriores, realmente nos preocupa la situación de déficit que se podría dar en el verano del 2025. Ya el Centro Nacional de Despacho ha estimado que el déficit para el próximo año es de 350 megavatios, podría incluso llegar a ser superior si el Cajón no tiene agua suficiente para poderle hacer frente a las necesidades que tiene la población hondureña. Entonces, es una situación que preocupa, Claudia, hay que decirlo. La ENE no ha logrado avanzar con las diferentes licitaciones que tiene. Hay una de 1.500 megavatios que todavía no hay noticias sobre ello. También hay otra problemática con unos bonos que han tratado de colocar, no lo han logrado, apenas han colocado un 15% de la meta que se tiene, y esto todo se puede derivar en el tema de pérdidas. Mientras no se resuelve el problema de las pérdidas técnicas y no técnicas, que se sitúan en un 37%, difícilmente se van a poder corregir los otros problemas, Claudia, porque al final, ¿quién va a venir a invertir a un país en el que se están perdiendo 38 millones de lempiras al día? ¿Quién va a venir a invertir a un país en donde existe todavía una ley que habla de justiprecio, que habla de expropiar plantas, cuando lo que necesitamos nosotros para resolver esa problemática de los apagones es precisamente inversión? Más de 1.500 millones de dólares en generación es lo que se requiere, y a nivel general del sector eléctrico se requieren más de 3.500 millones de dólares para que la situación ya no sea la que estamos viviendo. Para los próximos 8 o 10 años, lamentablemente, vamos a seguir con esta situación de interrupciones, de mala calidad de servicio y de energía cara. A ver, ingeniero, pero estas interrupciones, ¿es por mantenimiento como se plantea por parte de las autoridades o son apagones disfrazados? Bueno, a la población le es indiferente cuál es el origen. Es una excelente pregunta la que usted hace, porque al final del día, si yo le digo, mire, Claudia, al final ayer fue por mantenimientos en la línea de transmisión, o mire, fue porque estaban reparando una línea de distribución. Usted estuvo sin energía 10 horas en su casa. Usted probablemente perdió algún alimento, tuvo que salir a buscar el almuerzo, la cena,
no hace diferencia a nivel del impacto económico en la demanda de dónde proviene. Sin embargo, sí se están haciendo algunas intervenciones en el sistema de transmisión, pero hay que decirlo, el déficit todavía existe, Claudia. ¿A qué me refiero con déficit? Básicamente es que si la demanda es 100, la capacidad de producción del Parque Nacional es de 80. Entonces, ese diferencial de 100 y 80 de 20 es lo que se conoce como déficit. En el caso del sector eléctrico, cuando no hay suficiente capacidad para suministrar la demanda, lo que corresponde es desconectar ciertos sectores, que es lo que ha vivido usted y otras partes, para tener que, de cierta manera, afrontar lo que se está dando. Entonces, eso es lo que termina provocando un apagón. Así Eso es es cuando se genera la situación del déficit, y cuando hablamos de las líneas de transmisión, Claudia, básicamente como cuando nosotros vemos esos tráficos del anillo periférico, ya la capacidad de llevar vehículos ya la sobrepasó la cantidad de vehículos que hay en la capital, y eso genera ese colapso, ese cuello de botella. A nivel de transmisión también existe, por lo tanto hay otras situaciones de apagones que se dan por las limitaciones que se dan en la transmisión. Sí, porque le digo, y es un comentario de verdad porque lo vivimos, todos los que vivimos en la zona muy cercana al aeropuerto. Y yo lo que hago es que llamo a veces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta zona? Porque no tiene energía, porque reviso siempre en el Centro Nacional de Despacho y no hay notificación alguna. Entonces trato de dialogar con personas que están vinculadas a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para saber qué es lo que pasa y en qué momento puedo yo esperar mi energía eléctrica, porque no tengo planta, me toca estar a oscuras. Y me dicen, no, es que hay sobrecarga, entonces se desconecta un sector para que el otro tenga energía. Eso no puede estar pasando. Esto es lo que se debe de trabajar, creo yo, porque el país, como bien lo dice usted, necesita inversión. ¿Y quién va a venir a un país en donde pasa esto todos los días? Porque es un dolor de cabeza a diario realmente. Totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de plantear, Claudia. Cuando nosotros hablamos de 21 millones de lempiras diarios en pérdidas por apagones, eso es lo que está perdiendo usted, lo que pierde el negocio, que no pudo abrir, no pudo vender. Sin embargo, hay otra pérdida, que es lo que usted acaba de mencionar, que es la inversión que no viene. Una fábrica que se interesa venir a instalarse en la zona norte, por ejemplo en Choloma, Villanueva, lo único que tiene la ENE para venderles no hay. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Que ese inversionista se va a Guatemala o El Salvador y nos exporta. Por eso cuando uno ve la zona norte, San Pedro Sula, hay una gran cantidad de edificios que están sin terminar. Uno solo los ve en obra gris. ¿Por qué? Porque inicia la construcción, pero cuando llegan al ENE se topan con la respuesta de que el ENE no tiene capacidad de venderles nueva energía. Entonces, aquí hay que hablar de las soluciones y las propuestas. Hay que ser muy enfático. Si el ENE no tiene capacidad de venderla a ese nuevo inversionista, que lo libere y que busque su propio proveedor de energía eléctrica, porque el mismo caso sucede con las telecomunicaciones. Si uno no tiene acceso a Hondutel en cierta zona, puede buscar empresas privadas que le vendan el servicio. Entonces, lo mismo se puede aplicar en energía eléctrica. Así se da en Guatemala. Cuando un inversionista llega a Guatemala, tiene más de 25 proveedores de energía eléctrica a los que les puede comprar. Ellos eligen a quién comprarle, y eso también promueve la inversión, porque si el ENE no tiene la capacidad de servir el servicio eléctrico, pues entonces que liberen para que los privados encuentren sus propias soluciones, porque eso es muy factible. Incluso hay que decirlo, en un lapso de 2-3 años se podría reducir en gran parte las interrupciones del suministro eléctrico si el ENE libera el mercado, y eso es lo que ha recomendado justamente. Y con esto cierro, China comunista le dijo a Cuba: si usted quiere evitar esos apagones que le duran una semana, libere su mercado, haga lo que ha hecho Guatemala. Entonces aquí no hay que perdernos, no estamos inventando el agua caliente. Lo que hay que darle la opción a la población hondureña, especialmente el comercio y la industria, es elegir a su proveedor de suministro eléctrico, tener la opción de buscar sus propias soluciones. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros un poco del análisis sobre esta problemática que han vivido durante este fin de semana. Incontable número de colonias en la capital y en el resto del país, pero que es un dolor de cabeza, les repito, de todas las semanas. Gracias al ingeniero Kevin Rodríguez, experto en temas de energía de la Asociación para una Sociedad Más Justa.